Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 17 del paper Introducción al cine español. Este módulo es la segunda parte sobre el director Pedro Almodóvar. En este módulo continuamos con la filmografía de Pedro Almodóvar desde Todo sobre mi madre. Comenzamos reflexionando sobre los nuevos modos de narrar que este filme y sobre todo el siguiente, Hable con ella, ofrecen. En estas películas y en las que vendrán, la narración se convierte en un complejo juego de temporalidades en las que incluso aparecen narraciones dentro de las narraciones. Continuamos hablando de estos filmes en cuanto al contenido, ya que si el primero es un filme con protagonistas femeninos, el segundo es uno en el que solo los hombres pueden hablar. Las siguientes secciones se concentran cada una en una película. En La mala educación vemos cómo diversas temporalidades y narraciones dentro de la narración se entremezclan para crear el todo de la película. En Volver nos referimos al mundo de tabúes y fantasmas que pueblan la vida de la protagonista. En Los abrazos rotos observamos cómo Almodóvar es capaz de parodiarse a sí mismo y a su obra. La piel que habito se mueve entre la ciencia ficción, el terror y el suspense en una historia poco convencional. Comenzamos hablando sobre lo que hemos llamado introspección y ruptura cronológica. Algo parece haber cambiado en la narración almodovariana desde Todo sobre mi madre y sobre todo, y en otro sentido, como veremos, desde Hable con ella. Por un lado, hay una tendencia a definir el sufrimiento de los caracteres de una manera menos estereotipada y patológica, algo que ya podíamos ver en el personaje de Leo en La flor de mi secreto. En Todo sobre mi madre, Hable con ella y Los abrazos rotos, encontramos personajes definidos no por sus obsesiones, sino por el dolor causado por la pérdida de un ser querido. Su dolor no es un aspecto comunicable y se pierde en lo inefable. Manuela no quiere hablar de su hijo muerto en Todo sobre mi madre. Marco ha de superar 2 separaciones antes de poder volver a sentir algo por una mujer en Hable con ella. Mateo incluso se cambia el nombre a Harry Kane cuando el amor de su vida fallece en Los abrazos rotos. De los 3 personajes, Manuela y Marco ofrecen además la novedad de que no están tan definidos por su profesión como lo están por sus experiencias. Pero la verdadera novedad de este periodo es el cambio formal en la narración del manchego. La narración se vuelve más consciente de sí misma y de los elementos que la componen. En Todo sobre mi madre hay un constante juego entre la narración fílmica, la historia de Manuela en busca del padre de su hijo muerto y la representación intradiegética de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que Manuela atiende con su hijo la noche de su fallecimiento. Fue en Argentina, en la producción de la misma obra, en la que Manuela conoció a Esteban, quien se convertiría años más tarde en el padre de su hijo. Este juego de temporalidades se vuelve más radical en Hable con ella, La mala educación, Los abrazos rotos y La piel que habito, historias que se desarrollan tanto en el presente como en el pasado. Especialmente compleja es la narración de La mala educación, que combina el presente de un director al que un extraño, que dice ser un amigo de la infancia, le ha presentado un relato que podía interesarle rodar, el contenido del relato en sí, la historia de una transexual que regresa para chantajear al cura que abusó de ella en su niñez, la verdadera historia que se esconde detrás del extraño, la película que el director decide rodar basada en el relato y la versión de los hechos que ofrece el cura real, que ahora es un editor, al propio director. Esta última etapa del realizador manchego ha estado marcada por un constante reconocimiento de su obra. Todo sobre mi madre ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes, 7 premios Goya, entre ellos al mejor director y a la mejor película, el Globo de Oro a la mejor película extranjera,
el César francés y el Oscar de Hollywood, entre otros. Hablé con ella fue elegida Mejor Película Extranjera por la crítica estadounidense y obtuvo 5 galardones de la Academia Europea de Cine y el galardón de la Asociación de Críticos de Los Ángeles y el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, entre muchos otros. En el año 2006, Pedro Almodóvar recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes por la maestría y sinceridad de sus realizaciones, por la alegría y vitalidad de sus textos y sobre todo por la integración de sus raíces, que son las nuestras, en la sociedad de un planeta al borde de un ataque de nervios y a caballo de 2 siglos. Vamos a hablar ahora sobre una sección que hemos llamado Mujeres que hablan, hombres que hablan, que trata sobre Todo sobre mi madre y hablé con ella. Ya hemos hablado en el módulo anterior sobre el hecho de que los personajes femeninos de las películas de Almodóvar tienden a acaparar la atención del espectador en la narración. Con muy pocas excepciones, como en La Ley del Deseo, los personajes masculinos de las historias del director manchego o comparten protagonismo con un personaje femenino, como en Laberinto de Pasiones o Matador, o son relegados a papeles secundarios. Si el padre de la hermana Rosa, interpretado por Fernán Gómez en Todo sobre mi madre, es un hombre anciano y enfermo que ni siquiera puede recordar a su hija, el personaje de Carlos, interpretado por Antonio Banderas en Mujeres al borde de un ataque de nervios, tartamudea cada vez que tiene que dirigirse a una mujer. Todo sobre mi madre es quizá un caso extremo de esta tendencia en la obra de Pedro Almodóvar. En esta película los hombres carecen de voz, ya que se trata de una historia exclusivamente de mujeres. En este grupo se incluyen también los hombres que se convirtieron en mujeres, como es el caso de Agrado, la prostituta amiga de la protagonista. El carácter bondadoso y compasivo de este personaje le hace participar de una serie de valores que la película proyecta como propiamente femeninos. Es quizá por esto que Esteban, el marido de la protagonista, que la maltrató en el pasado y que más tarde dejó embarazada a la hermana Rosa, contagiándole también el virus del SIDA, no puede entrar en el grupo incluso tras haber pasado por el quirófano y vestir como una mujer. Solo al final de la película, cuando Esteban, ahora llamado Lola, muestra su afecto hacia el hijo que tuvo con la hermana Rosa, puede expresar su subjetividad y compartir su sufrimiento. Desgraciadamente, es ya demasiado tarde para él y la enfermedad lo mata. Almodóvar dedicó la película a Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider, a todas las actrices que han hecho de actrices, a todas las mujeres que actúan, a los hombres que actúan y se convierten en mujeres, a todas las personas que quieren ser madres, a mi madre. Esta dedicatoria, al igual que en declaraciones del realizador, en las que habla del germen del proyecto de la película, refiriéndose a cómo las mujeres de su infancia se veían obligadas a mentir para evitar conflictos con los hombres de la casa, encontramos también un énfasis en la relación entre la voz y el hecho de ser madre. En esta dedicatoria, al igual que en declaraciones del realizador, en las que habla del germen del proyecto de las películas, refiriéndose a cómo las mujeres de su infancia se veían obligadas a mentir para evitar conflictos con los hombres de la casa, encontramos también un énfasis en la relación entre la voz y el hecho de ser madre. Se produce en el texto fílmico una interesante serie de recursos expresivos y metáforas que ponen estos dos conceptos en movimiento. Si ya hemos señalado la relación entre la voz y el ser mujer, y su reverso, el silencio y el ser hombre, también vemos en la película, en el personaje de Manuela, la madre que ha perdido a su hijo adolescente en un accidente, la lucha interior por controlar el dolor de la pérdida por medio del silencio. Manuela simplemente no puede hablar de lo sucedido hasta muy adelantada la historia. Por otro lado, es interesante ver cómo la trama comienza como una narración de Esteban hijo, en el que expresa su deseo de conocer a su padre, ya que creció solo con su madre. Esteban, sin embargo,
no sobrevivirá y su narración será completamente conquistada por los personajes femeninos de la película. En una vuelta de tuerca que supera las barreras de este filme, Hable con ella, la siguiente película de Almodóvar, parece ser un reto que el realizador se pone a sí mismo en cuanto a que, de diferentes maneras, silencia a los personajes femeninos. La bailarina Alicia y la torero Lidia terminan en coma hospitalizadas, mientras que los hombres que las aman, el enfermero Benigno y el fotógrafo y escritor Marco, desarrollan una amistad en la que hablan de sus respectivos sentimientos con una sensibilidad y naturalidad poco convencional en lo que se refiere a personajes masculinos. Benigno, que cuida a Alicia, habla con ella como si la enferma pudiera incluso responder. Le cuenta historias, anécdotas, películas que ha visto, espectáculos a los que ha asistido, etc. Marco y Benigno se comunican en unos términos sin precedentes en el cine anterior del director. Hasta entonces, solo las mujeres habían alcanzado tal grado de compenetración, de empatía y de comunicación. En este sentido, cabe mencionar que la relación entre estos dos personajes no tiene referentes en las historias gays del director, ya que éstas, como La ley del deseo o La mala educación, no pretenden ofrecer una imagen reivindicativa o políticamente correcta del hombre gay, sino que parecen estar más interesadas en el desarrollo de determinadas situaciones dramáticas. Marco y Benigno no se comportan como una pareja gay, sino más bien como una pareja de amigas, como muchos de los personajes femeninos que hemos visto en otras películas del mismo director, especialmente como Manuela o Agrado en Todo sobre mi madre y en menor medida como Pepa y Candela en Mujeres al borde de un ataque de nervio. La siguiente sección se titula La mala educación y las trampas de la ficción. La siguiente película de Almodóvar es quizá la más compleja formalmente de su carrera. Estrenada en el 2004, narra la relación entre un director de cine, Enrique Godet, interpretado por Fele Martínez, y el joven Ignacio Rodríguez, interpretado por Gael García Bernal, que asegura ser su amigo de la infancia. Los dos niños se conocieron cuando estudiaban en un seminario católico y desarrollaron una relación romántica que el padre Manuel intentó parar, ya que éste estaba completamente obsesionado con Ignacio, del que además abusaba sexualmente. La película supone el retorno del manchego al cine más oscuro de películas como La ley del deseo o Matador, pero lo más novedoso de la película es la yuxtaposición de diferentes líneas narrativas. Por un lado tenemos la historia del director Enrique Godet, al que Ignacio convence de convertir en una película su historia La visita. Por otro lado, vemos la recreación cinematográfica de tal historia. Por último, asistimos a un flashback que nos cuenta la verdadera historia de Ignacio. El joven que dice ser Ignacio no es sino el hermano del mismo. El verdadero Ignacio murió de sobredosis. Resumiendo, podemos dividir las distintas narraciones de la película en varias partes. A. La historia del director Enrique Godet y el joven que dice ser Ignacio y que resulta ser su hermano Juan. Esta es la historia principal de la película. B. La historia escrita por Ignacio titulada La visita. En esta historia vemos a algunos de los personajes que aparecerán más tarde en distintos avatares como el padre Manolo. Esta historia estaría también compuesta por dos partes, digamos B1. Ignacio, ahora adulto, es un transformista con el nombre de Zahara. Casualmente se encuentra con el amor de su infancia, Enrique, que está casado y tiene un hijo. En esta parte, Zahara visita al padre Manolo y le chantajea por haber abusado de él de niño. Esta parte está compuesta de un gran número de elementos ficticios. B1. Ignacio, ahora adulto, es un transformista con el nombre de Zahara. Casualmente se encuentra con el amor de su infancia, Enrique, que está casado y tiene un hijo. En esta parte, Zahara visita al padre Manolo y le chantajea por haber abusado de él de niño. Esta parte está compuesta de un gran número de elementos ficticios. B2.
la historia de cómo Enrique e Ignacio se conocieron en el internado y de cómo los celos del padre Manuel los separó. Esta historia aparece integrada en la visita, pero también parece responder más a lo que realmente pasó. Una parte que vamos a llamar C es la historia que Enrique Godet rueda y que curiosamente está interpretada por los mismos actores que aparecen en la visualización de la visita. La parte C es la historia que Enrique Godet rueda y que curiosamente está interpretada por los mismos actores que aparecen en la visualización de la visita. En esta parte se continúa el encuentro entre Zahara y el padre Manolo. Al final de el padre Manolo y otro sacerdote asesinan a Zahara. Y la parte D, que es una continuación de la parte A, la parte principal, al terminar el rodaje de la escena arriba mencionada, un tal Manuel Berenguer visita a Enrique y le cuenta la verdadera historia de lo que pasó con Ignacio y de cómo el padre Manolo, ahora Manuel Berenguer, y Juan tramaron y ejecutaron el asesinato de Ignacio, un drogadicto transexual que ansiaba ser escritor. Y la parte D, que es una continuación de la parte A, la historia principal, al terminar el rodaje de la escena arriba mencionada, un tal Manuel Berenguer visita a Enrique y le cuenta la verdadera historia de lo que pasó con Ignacio y de cómo el padre Manolo, ahora Manuel Berenguer, y Juan tramaron y ejecutaron el asesinato de Ignacio, un drogadicto transexual que ansiaba ser escritor. El cine dentro del cine no es una novedad en la obra de Almodóvar, como podemos ver en Átame o La flor de mi secreto. En Mujeres al borde de un ataque de nervios, la protagonista Pepa y su examante Iván trabajan doblando películas de Hollywood. Esto hace posible que los personajes establezcan una especie de diálogo, aunque fallido, por medio de los personajes que doblan en la pantalla. En La mala educación, la ficción dentro de la ficción, es decir, la historia escrita por Ignacio y rodada por Enrique, se mezcla con flashbacks reales y un presente en el que poco a poco se van revelando las mentiras del pasado. Vamos a hablar ahora sobre la película Volver y sobre sus tabúes y fantasmas. Más sencilla en sus planteamientos narrativos, aunque no por ello simple, es la primera película de fantasmas de Pedro Almodóvar. Volver narra la historia de Raimunda, interpretada por Penélope Cruz, una mujer de mediana edad que vive en su piso suburbial de Madrid con Paula, su hija adolescente, y con su marido Parado. En el pueblo vive su senil tía Paula, sola desde que Irene, la madre de Raimunda, murió en un incendio junto a su marido. Una noche Raimunda regresa del trabajo y se encuentra con que su hija ha matado a su marido al haber intentado abusar de la chica. Raimunda esconde el cadáver en la cámara frigorífica de un restaurante cercano. Tras una visita al pueblo, su hermana Sole, interpretada por Lola Dueñas, regresa a la ciudad con el fantasma de su madre Irene en el maletero. La trama nos revela más tarde que Irene no es un fantasma y que la mujer que murió junto con su marido en el incendio era una vecina amante de él. Nos enteramos además que el incendio fue provocado por Irene al enterarse ésta de que su marido había estado abusando sexualmente de su hija Raimunda, que incluso llegó a quedarse embarazada. Irene ha regresado ahora para pedir perdón a Raimunda por su ceguera. María de Blanco Arnejo opina que los temas principales de la película son el incesto y la muerte. Continúa diciendo que, siguiendo a Freud, la culpa es el enlace entre estos tabúes y que aquella se manifiesta en el miedo a los fantasmas. La muerte y los fantasmas están integrados en el filme como parte de la cultura rural manchega, en la que la primera aparece ritualizada en actividades cotidianas como la limpieza de las lápidas o la compra y mantenimiento de tumbas antes de la muerte del comprador. Estos son aspectos que sorprenden a la hija de Raimunda, que ha crecido en la ciudad, pero que Sole, la tía, define como simplemente costumbres. El segundo aspecto, los fantasmas, forman parte del repertorio de supersticiones del lugar. Almodóvar hace uso de este recurso para, por un lado, hablar de los pueblos de su infancia,
pero por otro para crear un vínculo entre el tabú, que con una jerga más moderna podríamos denominar trauma, y la posibilidad de redención. Lo que mueve a Irene es la culpa y la necesidad de ser perdonada por su hija Raimunda. Vamos a hablar ahora sobre Los abrazos rotos, una película de 2009. En 2009 se estrena Los abrazos rotos, que comienza presentándonos al personaje de Harry Kane, un escritor ciego que se dedica a la escritura de guiones. Le ayuda en su labor Juan, el hijo de su agente Judith, con la que mantiene una amistad de años. Un cineasta con el nombre artístico de Ray X le pide que escriba un guión, cuando el guionista descubre que el supuesto director no es otro que el hijo del difunto hombre de negocios Ernesto Martel. El pasado regresa a su sosegada vida. En un flashback al año 1992 conocemos a Lena, interpretada por Penélope Cruz, secretaria de Ernesto Martel, que por avatares de la vida termina convirtiéndose en el amante del hombre de negocios. Tiempo después, Lena se presenta a un casting para la última película de Mateo Blanco, el nombre original de Harry Kane, titulada Chicas y maletas. Comienza así un romance entre el director y Lena que terminará en tragedia. El filme salta de la actualidad al pasado en varias ocasiones para ir completando la historia de amor y tragedia de Mateo y Lena y otras tramas paralelas. En esta sección queremos destacar la presencia del mundo del cine en la trama, pero particularmente del cine propio de Almodóvar, que aquí se parodia a sí mismo. Esta es quizá la novedad de esta cinta. La película Chicas y maletas, en torno a la cual se mueve la trama, no es sino una parodia aún más delirante que la original, de mujeres al borde de un ataque de nervios. Penélope Cruz, como Lena, interpreta en la película dentro de la película al personaje que Carmen Maura dio vida en 1988. En esta nueva versión, la alocada modelo amiga de Pepa se transforma en una concejala de asuntos sociales. El terrorista chiita, que se aprovecha de la modelo, es ahora un traficante de cocaína. Por último, vamos a hablar de la película de 2011, La piel que habito. Si las películas de Almodóvar siempre destacan por su originalidad, La piel que habito es quizá una de las menos convencionales de su carrera. Se trata de un filme sobre la venganza y quizá el exceso de empatía y su oscuro reverso. El cineasta continúa contraponiendo diversas temporalidades para contar la historia. Asimismo, hace una combinación de elementos de diferentes géneros como el drama, el suspense, la ciencia ficción y el terror. El filme devuelve a Antonio Banderas, que había sido uno de los actores habituales en las primeras cintas del manchego, al universo almodovariano. Banderas interpreta a un cirujano que tras realizar varios experimentos ilegales en su intento por crear la piel perfecta, es rechazado por la comunidad científica oficial. En la mansión apartada en la que vive, tiene además encerrada a una joven llamada Vera, a la que vigila con la ayuda de su sirvienta Marilia. En diferentes flashbacks nos enteramos de que Vera nació como hombre y que se llamaba Vicente. En un encuentro desafortunado con Norma, la hija del cirujano, en una fiesta, Vicente intentó tener sexo con Norma, pero esta, una joven de salud mental delicada tras la trágica muerte de su madre, malinterpreta sus intenciones y le muerde en una mano. Vicente le da una bofetada que la deja inconsciente y huye del lugar. Norma queda completamente traumatizada y reacciona violentamente ante la presencia de cualquier hombre, incluso su padre. Este decide vengarse de Vicente, secuestrándolo y, con sus conocimientos de cirugía, convirtiéndole poco a poco en una mujer. Y terminamos aquí el segundo módulo dedicado a Pedro Almodóvar. Muchas gracias.